Buenos días, queridos y amados hermanos. Que Dios os bendiga y os guarde en estos días y en estos tiempos complicados y difíciles, pero donde estamos comprobando de una manera maravillosa la gracia, el poder y el amor de nuestro Dios. Hoy nuevamente estoy aquí delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Créanme que me causa un respeto tremendo de Mateo 24, señales antes del fin. Y esto nos habla y nos recuerda de que tenemos que estar alerta, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar despiertos. Una iglesia que realmente esté entendiendo los tiempos que nos ha tocado vivir. Un día más compartiendo esta palabra que Dios pone en mi corazón. Y le ruego y le pido al Señor que nos dé la sensibilidad para poder oír la voz del Señor y que esa palabra pueda quedar implantada de una manera gloriosa y poderosa en nuestros corazones. Dios está obrando. Dios está llevando a cabo su maravilloso plan para que en esta tierra puedan surgir las nuevas oportunidades. Porque este tiempo de crisis, este tiempo de amenaza y de enfermedad, también son tiempos de nuevas oportunidades. Una tremenda prueba para todo el mundo y un trato divino de Dios para una iglesia que tal vez hayamos estado dormidos o distraídos, pero que esto nos va a sacudir, va a abrir nuestros ojos y va a agitar nuestro corazón para que nos dispongamos a buscar y hacer la voluntad del Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle con todo nuestro corazón que Él nos dé esa sensibilidad, que nos dé ese oído sensible y que hoy podamos tener la plena convicción de que Dios está hablando a nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Dios, te damos infinitas gracias. De nuevo Dios nos da la oportunidad de ser enriquecidos y enseñados con tu palabra eterna. Te rogamos, Dios, que en este día y en esta hora, en este instante que nos disponemos para oír de tu palabra, no haya ningún estorbo, nada que impida que podamos oír con claridad tu voz, tu enseñanza, y que podamos nutrirnos y fortalecernos con esa palabra viva, con esa palabra poderosa. Señor, envía tu palabra y ven hablando a lo profundo de nuestros corazones. Necesitamos esa medicina tuya, esa medicina que viene para darnos salud en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sanados por el poder de la medicina prodigiosa de nuestro Dios, de la palabra eterna de nuestro Dios. Que Dios os bendiga. En la serie Superando Tiempos Difíciles, continuamos permitiendo a Dios que siga hablándonos, enseñándonos, revelándonos. El tema que hoy quiero tocar dentro de la serie Superando Tiempos Difíciles es el siguiente: que nadie cierre tus ventanas. Y ahora van a entender usted el porqué de este título, que nadie cierre tus ventanas. Y quiero que me acompañen al libro de Daniel para que podamos estar leyendo un versículo como punto de partida y después vamos a estar analizando otros versículos. Pero le pido al Señor en esta mañana que use mi vida y que use mi lengua para hablar esa palabra que viene del corazón de Dios para nuestros corazones. Vamos a leer en el capítulo 6 de Daniel y en el versículo 10 dice de esta manera: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró
en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel tenía la sana y la buena y la gloriosa costumbre de orar continuamente. Cada día él mantenía ese contacto con Dios. Cada día él tenía esa conversación con Dios y lo hacía varias veces en el día, como la palabra de Dios nos lo muestra. Este versículo lo he querido leer porque está dentro de un contexto donde Daniel es de alguna manera puesto en estrecho por mentiras y falsas acusaciones. No falsas acusaciones, sino por la malicia que había en el corazón de aquellos hombres que tienen envidia y celos de aquellas personas que son bendecidas por Dios. Dice la palabra de Dios que el rey Darío puso 120 sátrapas, gobernadores que gobernaran sobre las provincias del reino. Y sobre estos 120 puso 3 que estaban sobre ellos. Y uno de ellos, de estos 3, era Daniel. ¿Y qué cosa? Dice que como en Daniel, lo podréis leer, se halló un espíritu superior a estos. Dice que el rey propuso el ponerlo sobre todo el reino. Cuando esto empezó a moverse y a declararse, las envidias y los celos de los otros gobernadores inundó y llenó su corazón, de manera que querían buscar algo para poder acusar a Daniel. Pero por mucho que miraban y por mucho que averiguaban, era imposible, porque Daniel era un hombre fiel y un hombre que no tenía tacha, que no tenía ningún vicio ni nada para poder acusarlo. Pero no obstante, la manipulación diabólica se activó y pensaron de que si lo hacían para que él incumpliese algo, sabiendo su fidelidad a Dios, sabiendo que Daniel iba a mantener su fidelidad a Dios, entonces maquinaron de que proponerle al rey Darío que en el plazo de 30 días nadie levantara petición o oración ni a dioses ni a nadie, sino solamente al rey Darío. Y fueron con esta manipulación al rey Darío, y lo que es el orgullo humano, este hombre se enorgulleció como diciendo, wow, 30 días donde todo el mundo solamente puede hacerme peticiones a mí. Y le pareció bien. Y estos gobernadores y estos capitanes que estaban ahí de alguna manera formulando esta maquinación en contra de Daniel, le dijeron al rey Darío, sí, rey, pero fírmalo conforme la ley de Media y de Persia, que es ley irrevocable. Y dice la palabra que le pareció bien al rey. Y entonces se firmó el edicto. Y ahí viene este versículo, que cuando se firmó, cuando Daniel sabía, y esto que es importante que es, cuando Daniel sabía que el edicto se había firmado, él dice que abiertas las ventanas de su casa que daban a Jerusalén, oraba, lanzaba sus peticiones a su Dios y daba gracias a su Dios. Y esto estaba a la vista de todos. Y por eso, de ahí viene el título de la palabra, del mensaje de Dios en esta mañana. Que nadie cierre tus ventanas. Habrá momentos en la vida, por la presión y por las circunstancias, que el enemigo quiera encerrarnos y quiera
de alguna manera humillar nuestro testimonio, poner en nosotros un temor, miedo, para que no predicar la palabra, para no clamar a nuestro Dios. Y cuán importante es en medio de estos tiempos difíciles, estos tiempos complicados, que mantengamos firme nuestra fe y nuestra conducta delante de Dios, nuestra fidelidad delante de Dios, así como lo hizo Daniel. Yo a veces me he preguntado, ¿por qué Daniel, cuando supo que este edicto tan terrible, porque la pena de no cumplir este edicto era que la persona que cometiera este delito fuera echada al foso de los leones? Y yo me pregunto, ¿por qué Daniel, cuando supo que el edicto se había firmado, él no tomó precauciones y cerró sus ventanas para orar a Dios? Y uno se queda ahí un poco pensando, y dentro de nuestro sentir y nuestro ver en el contexto humano, hubiera sido lo más práctico, pero sinceramente, hermanos, hubiera sido un fracaso, porque cómo la gente podrá darse cuenta de nuestro testimonio, de nuestra fidelidad a nuestro Dios y de nuestro servicio íntegro a nuestro Dios si cerramos nuestras ventanas, si no permitimos que la gente, el mundo, vea que Dios está con nosotros y que nosotros amamos a Dios. Daniel abrió las ventanas y eso lo llevó a que fuese acusado. Darío se encontró entre la espada y la pared porque tenía un gran afecto a Daniel, porque Darío sabía que Daniel era un hombre de Dios y un hombre que realmente tenía una sabiduría especial. Por eso dice que había un espíritu especial en Daniel, un espíritu superior. Y Darío se encontró y él miró durante todo el día, después que vinieron a lanzar la acusación contra Daniel, todo el día lo ocupó para ver la manera de poder liberarlo, pero no pudo, porque estos gobernadores vinieron y le hizo el énfasis diciendo: no, rey, esa ley no se puede anular porque está promulgada conforme la ley de Media y de Persia, que es irrevocable. Qué tremendo cómo el diablo trabaja. Y qué tremendo las manipulaciones de maldad que el diablo puede ejercer y llevar a cabo en momentos puntuales. Pero si el diablo es manipulador y es malo, Dios es sabio y Dios es bueno. Y eso es lo que usted y yo tenemos que rescatar. Y eso es lo que usted y yo tenemos que estar afirmados en esta verdad. Quiero en esta mañana, dentro de este contexto, resaltar 4 cosas importantes. Y en el amor del Señor les ruego que estén atentos. La primera cosa, entender que estamos en tiempos en que tenemos que mantener nuestra integridad delante de Dios y delante de los hombres. Que la iglesia no esté oculta, que la iglesia no tenga sus ventanas cerradas, que cada cristiano tenga sus ventanas abiertas, que el mundo vea que hay un testimonio glorioso de Dios en nuestras vidas, que Dios está con nosotros, que el mundo vea que aunque seamos amenazados, aunque seamos puestos en amenaza y en contradicción, Dios va a obrar y va a manifestarse con poder y con gloria, así como lo hizo también con Daniel. El versículo 4 de este capítulo 6 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel,
en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso testimonio! Ellos, los mismos enemigos, los mismos gobernadores que le tenían envidia y celos, tenían que reconocer que era un hombre fiel y que no había falta ni vicio en él para poder acusarlo. Qué hermoso y qué glorioso que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, entienda el valor de este testimonio y podamos mantener nuestra integridad en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de todo tipo de problemas. Podamos mantener nuestra integridad sabiendo en quién hemos creído, manteniendo nuestra firmeza y nuestra seguridad en Dios. Damos gracias a nuestro Dios por ello, porque ciertamente día tras día estamos viendo la mano de nuestro Dios obrando, guardando, protegiendo, proveyendo. Eso es algo real, glorioso y poderoso que está sucediendo en nuestro tiempo. En segundo, que todo el mundo sepa que somos hijos de Dios. Que no nos avergoncemos de ser hijos de Dios, sino todo lo contrario, que lo tengamos en un alto privilegio, el hecho de que somos hijos del Altísimo. Vivimos en tiempos complicados donde los ambientes enrarecidos nos señalan y juzgan y se burlan de nosotros. ¿Qué a nosotros, hermanos? ¿Qué mal nos puede sentar el hecho de que se burlen? Dejemos que se burlen. El Señor es nuestra justicia y el Señor pondrá todas las cosas con orden en su tiempo y en su momento. Pero nosotros en ningún momento nos avergoncemos de ser hijos de Dios, sino todo lo contrario, que lo tengamos como un tremendo y glorioso privilegio, que todo el mundo sepa que somos hijos de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, verso 14, dice la palabra de esta manera. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Papi, gloria a Dios. Verso 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el verso 17 también nos declara una tremenda y gloriosa y poderosa palabra. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que el mundo sepa que somos hijos de Dios y que lo sepan y lo vean con claridad, no solamente en nuestras palabras, sino en nuestros hechos, en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Así como Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está contigo.
que la gente pueda ver que Dios está con nosotros, que la gente pueda ver que somos hijos del Altísimo, que la gente, aunque de alguna manera quieran reírse, burlarse o venir en contra de nosotros, que nada ni nadie tape o cierre la ventana de la claridad de nuestro testimonio de que somos hijos de Dios. En tercer lugar, que todo el mundo sepa que amamos a Dios y que no lo amamos de palabras o fingido, que lo amamos con todo nuestro corazón, que lo amamos con todas nuestras fuerzas, que lo amamos con toda nuestra alma, que nuestro Dios es tan precioso y su amor es tan grande en nuestras vidas, que tenemos esa ministración continua y el deseo de estar con Él, el deseo de oír su voz, el deseo de recibir el aliento de su boca, el deseo de entrar en intimidad con el Dios Altísimo. Damos gracias a Dios por todo esto. Dice el apóstol Juan en el capítulo 14, 21 y 23, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Respondiendo Jesús, verso 23, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Que todo el mundo sepa que amamos a Dios, que puedan mirarnos, puedan comprobar y puedan ver esa gracia de Dios sobre nosotros, porque somos gente que amamos al Dios de la vida y que amamos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado y que vivimos amando todo lo que Dios está haciendo cada día en nuestras vidas. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles, pero también son tiempos de oportunidades. Oportunidades para mantener firme nuestro testimonio y la gente vea de que somos hijos de Dios. Y la gente pueda ver que amamos a Dios más que todas las cosas. Aunque no lo entiendan, aunque nos critiquen, pero que lo vean, que nuestro Dios es el ser más importante, que ocupa la prioridad en nuestro corazón, que no hay nada ni nadie que nos arrastre, que nos esté llevando a caminos de error, porque estamos amando la verdad de Dios, porque estamos siguiendo el camino verdadero y amamos al autor de la fe y amamos al Dios de nuestra salvación. Que Dios siga obrando en nuestras vidas en este tiempo. Aprovechemos las oportunidades porque son hermosas en medio de la presión, en medio incluso de la depresión de todas las cosas, de la angustia, el temor y el miedo de mucha gente. Que podamos resplandecer, seamos esas antorchas encendidas donde la gente pueda mirar y pueda comprobar de que Dios está ardiendo en nuestros corazones. Así como aquellos discípulos que caminaban hacia Emaús y Jesús se acercó y después de tener la conversación y tener aquella experiencia, ellos mismos confesaban y decían: no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. ¡Qué tremenda experiencia y qué glorioso lo que Dios hace
en nuestras vidas. Amados hermanos, veamos las oportunidades, no veamos el desastre, no estemos tan metidos en toda esta manifestación de mortandad. Tenemos que ser consecuentes, tenemos que orar, levantar un clamor a favor de nuestro país, a favor del mundo entero, pero no nos vamos a dejar contaminar, no vamos a dejar que la tristeza esté tocando nuestro corazón de tal manera que nos deje impedidos, quietos, sin el deseo ni gana ni fuerza de levantar nuestro clamor y nuestra oración con poder y con triunfo. Sabemos que Dios está con nosotros y no nos podemos callar, así como Pedro y Juan estuvieron ahí en el concilio y los amenazaron diciendo de que ya no hablasen ni enseñasen mal en el nombre de Jesús. Ellos dijeron con plena autoridad y con pleno poder: no, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A vosotros antes que a Dios? Pues que sepáis que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que este mundo sepa que amamos a nuestro Dios. Y lo amamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Y aunque el viento sople y aunque la tormenta esté sobre nosotros, sabemos que estamos seguros porque Él está con nosotros. Le damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Y por último, dice: que todo el mundo sepa que somos siervos de Dios y les servimos. Cuán importante es esto. La experiencia de Daniel fue tremenda. Él sirvió a varios reyes y a todos los reyes les dio un tremendo testimonio. Recuerdo cuando Nabucodonosor, él mismo decía de que el rey de Daniel era el Dios vivo y el Dios poderoso. Y ahora en este caso, el mismo rey Darío también está dando testimonio del rey del Dios de Daniel. ¡Qué tremendo! El versículo 20, escuchemos lo que dice, y dice la palabra: y acercándose, este versículo viene en relación. Dice que Darío no pudo dormir en toda la noche. Ya de hecho ni cenó, ayunó, ni dio orden de que vinieran músicos. Estaba triste Darío. Estaba triste porque sabía que estaba condenando a un inocente. Y en esa tristeza, él no pudo dormir esa noche. Dice que se levantó muy temprano y corrió a donde estaba el foso. Y dice, acercándose al foso, llamó a voces: Daniel, con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? ¡Qué tremendo! Que todo el mundo sepa que servimos a Dios y que haya un testimonio claro, que nuestra prioridad está firme. Nuestro servicio a Dios es lo primero en nuestro corazón. Y veamos cómo dice: el Dios a quien tú sirves continuamente. El rey Darío se daba cuenta de este hecho, porque Daniel daba continuamente ese testimonio claro, firme, íntegro. Qué glorioso es que la gente pueda decir esto de nosotros. El Dios al cual tú sirves continuamente te ha podido librar de los leones. Y fíjese lo que dice el versículo 21.
Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué bueno, qué glorioso, qué precioso poder declarar esto. Eso solamente lo puede hacer un hombre que vive en integridad, un hombre que da testimonio de firmeza y seguridad, un hombre que da testimonio de servir a Dios continuamente, un hombre que da testimonio de amar a Dios sobre todas las cosas. Damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es la que abre los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender todo lo bueno que es servir a Dios con integridad y verdad, así como dice la palabra del Señor en Josué capítulo 24. Y quiero leer también ahora en Juan 12, versículo 26, que dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Daniel fue honrado. ¿Y de qué manera? Dice que el rey Darío dio orden de que todos aquellos que habían acusado a Daniel fueran echados inmediatamente al foso de los leones, conjuntamente con todas las familias. Fue terrible, pero fíjese que Dios es justo y hace justicia. Por eso que en este tiempo tenemos que estar despiertos para darnos cuenta de que las cosas no ocurren sin sentido. Todo tiene un propósito delante de Dios. El mundo está consternado, el mundo está bajo una espesa oscuridad de miedo. Los gobernantes están asustados, no saben qué hacer. Ellos mismos alardean y dicen cosas que después tienen que arrepentirse, como el mismo presidente de Inglaterra, Boris Johnson, que se mantuvo ahí como si no pasara nada y ahora está infectado por el coronavirus. Que Dios le ayude a reflexionar y a pensar, porque tiene una gran responsabilidad con su nación, con su pueblo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con todo el mundo. Amados hermanos, querida iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una gran responsabilidad con este mundo. Y digo con este mundo porque nuestra misión no se limita a este pueblo donde Dios nos ha colocado. La palabra del Señor dice que debiéramos de ser testigos primeramente en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos aquí como testimonio del Dios vivo y estamos aquí con una palabra viva, el evangelio del reino. Que nadie cierre nuestras ventanas. Tenemos una obra que llevar a cabo. Si nuestras ventanas están cerradas, este mundo no sabrá de la grandeza, del señorío, de la majestad y de la soberanía de nuestro Dios. Amados hermanos, en ninguna manera nos sintamos tentados a cerrar nuestras ventanas. En estos días nos damos cuenta como a las 8 de la tarde la gente sale a sus balcones y a sus ventanas y empiezan a aplaudir a aquellos que están luchando para que las personas enfermas del coronavirus puedan tener la oportunidad de ser sanados. Están haciendo una gran labor, están haciendo un gran trabajo y claro que sí que se merecen ese aplauso. No solamente ellos, sino todos aquellos
que están trabajando para mantener el orden, todas las personas que tienen esas responsabilidades, porque si no esto sería un caos, y siempre hay gente dispuesta para hacer las cosas de cualquier manera y romper el orden de llevar las cosas bien. Entonces, hermanos, un aplauso para todos ellos, pero igual que abrimos nuestras ventanas y nuestros balcones, abramos también nuestras ventanas y nuestros balcones para que este mundo sepa que somos hijos de Dios, que le servimos con integridad, que hay un Dios todopoderoso que está por encima de toda enfermedad, de toda crisis financiera, que está por encima de todo poder humano. Y ese Dios nos escucha, nos oye. En estos días más que nunca he tenido llamadas telefónicas, no solamente de hermanos, gente conocida que viven en el mundo, que no creen y de alguna manera han sentido el deseo de llamarme y poder hablar conmigo, porque sabían de antemano que iban a recibir una palabra de consuelo, una palabra también de ánimo, pero también una palabra de responsabilidad. He podido aprovechar estas oportunidades para predicar el Evangelio, no solamente para consolar a la iglesia de Cristo, no solamente para alentar y animar a los hermanos que están también siendo afectados por temor o inseguridades, sino que gente que me conoce, que está en el mundo, me ha llamado para preguntarme qué es lo que está pasando y cómo llevar esto. Y siempre hay una palabra de Dios y siempre hay luz de Dios. Y qué bueno que aprovechemos estas oportunidades, pero no cerremos nuestras ventanas, hermanos. Que nadie cierre nuestras ventanas. El testimonio tiene que ser claro, tiene que ser contundente, tiene que ser poderoso. Tenemos que aplaudir a los que están haciendo una labor que merece el aplauso, pero nunca nos olvidemos de aplaudir a nuestro Dios, porque Él está por encima de todas las cosas. Y si Él ha permitido esto, Dios no ha mandado esta plaga, pero la permite para que muchas cosas puedan ser restauradas, para que muchas cosas sean equilibradas, ordenadas, sanadas. Hay mucho orgullo, hay mucha codicia, hay mucha avaricia, hay mucho odio, hay mucho rencor, familias contra familias, en pleitos, con celos, con envidias, y todo esto Dios lo está viendo desde el cielo, y el corazón de Dios se duele por la indolencia y por la falta de sensibilidad que hay en el mundo, en el corazón de las personas. Esto es una gran prueba para el mundo, pero también es un gran trato de Dios para su iglesia. Y yo quiero estar atento, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero tener esa sensibilidad, quiero recibir esa medicina, no solamente para yo ser curado y restaurado, sino también poder curar y restaurar a todas aquellas personas que sin duda necesitan una palabra de fe y de esperanza. Que Dios os bendiga, amados hermanos. No dejemos de orar. Es tiempo de abrir nuestras ventanas y orar continuamente. Orar sin cesar, como dice la palabra de Dios. Orando en el Espíritu con toda oración y súplica por todos los santos y también por toda la gente que sufre en este tiempo, en nuestro mundo azotado por esta pandemia. Amados hermanos, que la paz de Dios venga sobre todos nosotros y esa paz guarde de una manera poderosa nuestra mente. Hermanos, he podido comprobar que muchas personas creyentes están afectados, han permitido pensamientos extraños en su mente y están decayendo, se están desanimando, pero Dios nos da una palabra de vida y de poder, y ahora es el momento de practicar lo que realmente durante mucho tiempo hemos dicho que somos, y ahora tenemos que dar testimonio de lo que realmente somos.
que somos hijos de Dios, que amamos a Dios y que queremos servirle con toda integridad y con toda verdad. Dios os bendiga. Que la paz de Dios esté en vuestros corazones. Buenos días.